Don Nicolás Redondo Terreros fue elegido secretario general del PSOE en el País Vasco, el Partido Socialista de Euskadi, Euskadito Ezkerra, en el año 1997. Creo que hay muchas dificultades, sinceramente pienso que hay muchas dificultades para andar en un futuro conjuntamente. De todos modos, el Partido Socialista de Euskadi, siendo coherente con lo que ha venido diciendo y con lo que ha venido haciendo, no desaprovechará ninguna posibilidad de colaborar, y sobre todo en temas tan importantes como el de la paz, con quien tenga la responsabilidad de gobierno. Y no fue un momento fácil para los socialistas vascos, dado que justo en aquella época es cuando la banda terrorista ETA más ha incrementado su campaña de asesinatos contra políticos, principalmente políticos del Partido Popular, de Unión del Pueblo Navarro y del Partido Socialista. Con los asesinos, lo único que hay que negociar, con los asesinos de ETA, lo único que hay que negociar, porque hay que negociar una cosa, es el color de los barrotes, nada más. Que no entendemos cómo el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Alkartasuna puedan darles bofetadas políticas a las víctimas del terrorismo, negarse a formar una comisión parlamentaria que específicamente reconozca y considere las terribles consecuencias que vienen sufriendo y les haga justicia, y en cambio estén con toda urgencia, y perdóneseme la expresión coloquial, perdiendo el culo para sentar a Josu Ternera en la Comisión de Derechos Humanos. Yo, miedo, no. Lo tenemos asumido. A ver, tengo sentimientos, soy una persona preocupado, desde luego. ¡Gritar más! ¡Que gritáis poco! ¡Gritar! Porque mientras gritéis, no mataréis, y es buena señal. En 1998 ha entrado como lehendakari el señor don Juan José Ibarretxe, del PNV, que es el primer lehendakari que es elegido lehendakari con los votos de Euskal Herritarrok, el nombre que por aquellas fechas tenía Batasuna. En el contexto está el llamado Foro de Lizarra o Pacto de Estella, pero hay que recordar que en aquella época el grupo del señor Arnaldo Otegi no disimulaba nada su condición de interlocutor de ETA, dado que en sus listas metía a gente como el propio Josu Ternera, miembro del comité ejecutivo de ETA, o el etarra que había asesinado a tiros al concejal Jiménez Becerril y a su esposa Ascensión García aparecían en las listas de EH en Navarra. Toda esta situación provocó que hubiera un mayor entendimiento entre el Partido Popular de Euskadi y el Partido Socialista de Euskadi. Le han quemado el coche por pensar distinto a la comunión nacionalista. Y eso se llama fascismo. Y pasa a los concejales socialistas, pasa a nuestras infraestructuras, le sucede también al Partido Popular, y hago un recordatorio al Partido Popular y a sus concejales. Hasta el punto de que ambos bloquearon la legislatura y llegaron a convocar mociones de censura contra el señor Ibarretxe en el año 2000. Incapaz. Ustedes no quieren gobernar, quieren que no gobernemos. Y por eso no aportan nada. Ustedes son los que están en minoría, ustedes son los que no pueden hacer pactos, ustedes son los que tuvieron una estrategia que les ha llevado a la situación en la que les ha llevado, y ustedes son los únicos responsables de la situación que estamos viviendo. Si el PNV hubiese puesto el mismo empeño en terminar con ETA que en terminar con Ermua, las cosas en el País Vasco estarían sustancialmente mejor. Desde el momento en el que ETA rompió su tregua y volvió a matar en el año 2000, el señor Ibarretxe rompió sus pactos con Batasuna, lo que le dejaba en minoría, y finalmente acabó adelantando las elecciones y volviendo a convocarlas en el año 2001. En ese momento hay un debate en la izquierda sobre qué lugar debe ocupar el Partido Socialista de Euskadi. Hay sectores socialistas que defienden que el PSE debe alinearse con el Partido Popular en la defensa de la Constitución y frente a los nacionalistas vascos, una posición en la que estaba, por ejemplo, el histórico dirigente don Mario Onaindia, que pasó de ser miembro de ETA a enfrentarse al terrorismo de ETA. Porque no hay que pensar mucho en Euskadi para conseguir la normalización política y la paz. Solo hay que respetar los semáforos de las calles, el semáforo que nos hemos dado todos los vascos, que es el Estatuto de Gernika, y el semáforo que regula el funcionamiento de las nacionalidades y regiones de España, que es la Constitución. Y quienes, en cambio, pensaban que el PSOE debía ser el aliado del PNV, la bisagra que debía pactar con el PNV para que el PNV no tuviera que pactar con Batasuna, que era a fin de cuentas la postura que tenía en el País Vasco Izquierda Unida, Ezker Batua, con el señor Madrazo. Y una postura, por cierto, que en aquel momento defendía don Felipe González, que era un referente moral del PSOE. Don Nicolás Redondo Terreros apostó por alinearse con el Partido Popular, representando un frente constitucional que significaba que si juntos sumaban mayoría,
habría un gobierno no nacionalista en Euskadi, presumiblemente encabezado por el candidato del PP, que era don Jaime Mayor Oreja. Y el señor Ibarretxe no solo tendría que debatir conmigo, tendría también que saber debatir con el señor Redondo, y lo digo desde aquí, desde el Partido Popular. Un cambio radical, sin revanchas, pero que cambie todo, tonos, talantes, todo en la política vasca. Con un Nicolás Redondo que ha llevado al socialismo vasco a tener que pedir permiso al Partido Popular incluso para poder hablar. Esa es la aportación que Nicolás Redondo ha hecho al socialismo vasco en los últimos tiempos. Durante aquella campaña seguía habiendo asesinatos de ETA. Por ejemplo, al senador del PP, señor Jiménez Abad, lo matan durante esa campaña electoral. Si algo no funciona bien, cuando para ir a votar tienes que demostrar, tienes que hacer un acto de valor. Tendría que ser algo normal, corriente, natural. Y sin embargo, en el País Vasco, cuanto más pequeño el pueblo, mayor tiene que ser el acto de valor. Durante aquella campaña, los principales medios de comunicación de ámbito nacional apoyan encendidamente aquel frente constitucional del señor Mayor Oreja y el señor Redondo Terreros. En la política española, la campaña en el País Vasco, que ya llega a su mitad, ¿no? Lo metes tú en política española, esto ya es ponerse de... No, creo que adelante, y a partir del día 14 españolísima. El señor Ibarretxe, tu punto de vista de este tejero vasco del Ibarretxe. El Lehendakari es la persona menos dialogante que conozco. Tiene un pozo autoritario y desde luego tiene un pozo etnicista, o sea, le sobran todos los que él considera españoles. A él le encantaría organizar una sociedad solo con nacionalistas vascos, que los ciudadanos españoles estuvieran o en la clandestinidad o en el exilio o callados. Le encanta, en el fondo eso es lo que alienta en su planteamiento, lo que pasa es que lo reviste de palabrería hueca como el diálogo. Esto como una simple campaña electoral y no como lo que es, una lucha a vida o muerte entre la gente que defiende las libertades y su derecho, incluso a votar, y la gente que está dispuesta a prohibir hasta el derecho a votar, que fundamenta su poder en la represión y en el asesinato de los contrarios, que está en un bloque político que busca no solamente la ruptura de España, de Francia, la anexión de Navarra, etcétera, sino la eliminación física y política de los votantes no nacionalistas, que es el proyecto totalitario que no se ve en Europa desde tiempos de Hitler, como mínimo de los aliados de Hitler de Croacia, y que por supuesto ese es el proyecto del PNV, que se presenta como un partido democrático y que hacen como si no mataran a los que se presentan frente a ellos. Ibarretxe se presenta en cualquier lugar de España a reivindicar algo y la gente le corre a gorrazos por la calle. El Lehendakari Ibarretxe, que maneja sus sondeos, naturalmente, no habla de independencia. No nombra la palabra independencia. No se atreve, es un cobardica. Creo que cada una de las intervenciones, y lo digo ahora con todo respeto si eso es posible, del señor Ibarretxe, son de psiquiatra. Ibarretxe ha entrado en un proceso de locura psiquiátricamente tratable que efectivamente pasa por hacer cualquier cosa con un sentido de omnipotencia realmente espantoso. Ibarretxe es su profeta. Sí, y además creo que en una ocasión Arcello le tocó la espalda y sintió frío. Llegamos a la sección peticiones del oyente, dedicado a Juan José Ibarretxe, Lehendakari del País Vasco, en el día de su cumpleaños, de su amigo Javierin. En lo que se refiere al Grupo Prisa, varios de sus periodistas están claramente alineados con el señor Redondo Terreros, como es el caso de don Fernando Sabater o el caso de don José María Calleja. Pero, por ejemplo, su locutor de Radio Estrella, don Iñaki Gabilondo, no lo tenía tan claro. Fui muy crítico con el PP y el PSOE porque consideraba que estaban equivocándose seriamente y se enfadaron los dos mucho. Cuando el PP del País Vasco y el PSOE del País Vasco juntos hicieron la campaña, creo que en el 2001, para promocionar a Jaime Mayor Oreja como presidente, como Lehendakari, exacto, y él que era ministro del Interior, y a mí me pareció un disparate de primera categoría, y les anuncié a voz en cuello que se iban a dar un castañazo porque iban a relanzar completamente el nacionalismo. Y el resultado de aquellas elecciones fue interesante, porque el señor Otegi se desplomó. Fue uno de los peores resultados de la izquierda abertzale. Aquellos que habían votado a la nueva marca de Batasuna pensando que llevaba una nueva etapa sin ETA, le castigaron por el retorno a las armas de los terroristas. Pero quien más rentabilizó el hundimiento de Batasuna no fue naturalmente ni el PP ni el PSOE, fue don Juan José Ibarretxe, que logró una amplia mayoría
hasta el punto de que con el apoyo de Euskal Alkartasuna y de Ezker Batua podía gobernar sin tener que depender de los votos de Batasuna, lo que le convertía en el gran ganador de aquellos comicios. Don Jaime Mayor Oreja se quedaba sin ser lehendakari, pero por lo menos con el consuelo de haber subido un poco en intención de voto. En cambio, don Nicolás Redondo Terreros no tenía ni eso. Es en ese momento cuando empezó a debatirse si la estrategia de don Nicolás Redondo Terreros había sido acertada o desacertada. Sirva como ejemplo esta pieza que emitió al día siguiente de las elecciones, Informativos Telecinco, que dirigía don Juan Pedro Valentín. Un camino para recuperar la unidad de los demócratas. Los aplausos de los simpatizantes sirvieron para reconfortar al candidato, pero no para borrarle la desilusión. Las expectativas de alcanzar los 16 diputados quedaron truncadas ante la marea de voto nacionalista. Sus votantes les han hecho pagar que hayan acudido a las elecciones. Pero el momento sentenciador es cuando el consejero delegado del Grupo Prisa, don Juan Luis Cebrián, publica una tribuna, el discurso del método, culpando a don Nicolás Redondo Terreros de una estrategia que según él había llevado al desastre a los socialistas en Euskadi y defendiendo el pacto del PSOE con el PNV. Se demuestra el fracaso de la estrategia de la confrontación que pretendían los agitadores al servicio de Mayor Oreja, Aznar y compañía. Tantas veces he escrito y me he pronunciado contra los nacionalismos que nunca pude suponer que me sentiría aliviado por un triunfo tan sonoro como el del PNV en las pasadas elecciones. He contemplado con preocupación la batalla verbal que desde el nacionalismo español se había entablado contra el nacionalismo vasco, alimentado un espíritu casi de cruzada. El resultado de las elecciones es fruto de una política, a todas luces errónea, diseñada e instrumentada directamente desde Moncloa y que contó no solo con el beneplácito sino con el aplauso encilar del candidato socialista. Tan buen tino ha tenido este que ha logrado perder para su partido un escaño, al tiempo que ha desdibujado su papel como eventual componedor del conflicto. Esperemos que Ibarretxe administre su rotundo triunfo con mayor templanza que la mostrada por José María Aznar en sus iniciales reacciones después de la derrota, pues como dice Montaigne, en frase recordada días pasados por Carlos Fuentes, uno puede estar sentado todo lo alto que quiera o puede imaginarse, pero nadie ha de sentarse nunca por encima de su propio culo. Aquel artículo sentó como una patada a la derecha mediática, que consideraron que el Grupo Prisa estaba traicionando a don Nicolás Redondo Terreros. Y por ejemplo, el periódico ABC, que en ese momento dirigía don José Antonio Zarzalejos, publicó un artículo de respuesta al discurso del método que llamó el discurso del buitre. La venganza es plato de aglutir en frío, y Juan Luis Cebrián, con glotonería resentida, lo ha degustado en caliente. El consejero delegado de Prisa, en un artículo misérrimo, incurre en lo mismo que critica, aunque de forma más soez porque él ha sido anfitrión, ya se ve que oportunista, de agitadores al servicio de Mayor Oreja. Muchas gentes que colaboran en su periódico han abdicado de su libertad personal para que ahora su patrón les reproche que su razón moral no avala su equivocación política. El cuadro de miserables inyectivas se completa con la denominación de ancilar dedicada al candidato del PS-PSOE al que se le imputa la pérdida de un escaño, pero no su sufrimiento y su gallardía, que Redondo resume en su persona y tantos otros que amanecen y se acuestan con el nudo en el estómago de la ansiedad y el miedo por su vida y su integridad. Castigo que para Cebrián no merece demasiado reproche porque aquellos que han pactado con ETA y recibido sus garantías de inmunidad disponen de mejor pedigrí democrático que aquellos que militan en partidos que llevan años poniendo las víctimas. Seamos claros, a Cebrián en realidad no le alivia que los nacionalistas hayan vencido. Lo que le fascina es haber agarrado un argumento arrojadizo contra Aznar y el PP, político y partido, que se permitieron el lujo de ganar unas elecciones generales, en marzo del año pasado, contra el criterio de sus agitadores mediáticos y contra los intereses del grupo que dirige. Cebrián, y no Redondo, es la expresión ancilar de un resentimiento y lo ha vomitado desde las páginas de su periódico con tanto estruendo y tan poco matiz que ha puesto perdidos a buena parte de aquellos que creían tener en él a un hombre inteligente y probablemente amigo. Cebrián ha optado por un vuelo circular y amenazador como el de los buitres. A ver, este es un artículo que se me ocurrió a mí y lo escribí yo. Luego salió Zarzalejo con la frase esa: por muy alto que se siente no se puede sentar más alto que su culo, que es una frase de Montesquieu. Jamás aspiro a nada con los artículos más que a decir lo que pienso. Y sí es cierto que generó mucho ruido. Si en España hay un golpista, ese golpista es Jesús de Polanco. Es el que por mano de Cebrián se cargó el pacto PSOE-PP en el País Vasco. Uno de sus horrendos artículos, porque mira que escribe mal el tío,
El discurso del método le puso pomposamente. Ese es un personaje siniestro de una siniestra situación. La cosa no quedó ahí, porque la cadena SER, en el programa Estrella Hoy por Hoy que dirigía don Iñaki Gabilondo, emite la información de que don Nicolás Redondo Terreros se ha dedicado a mantener reuniones en la Moncloa con don José María Aznar y don Javier Zarzalejos, el hermano de don José Antonio Zarzalejos y consejero áulico para todo lo que tuviera que ver con el País Vasco con el señor Aznar. El señor don Nicolás Redondo Terreros iba a esas reuniones acompañado en primer lugar por su padre, el sindicalista don Nicolás Redondo, y en segundo lugar por el defensor del pueblo y el dirigente del PSOE, don Enrique Mújica. Al día siguiente de difundir esa noticia en la cadena SER, el director del País, don Jesús Severio, publica un editorial reprochando al señor don Nicolás Redondo que cómo se podía reunir con el señor Aznar a espaldas de su partido y encima acompañadas de lo que define como las dos figuras que más recelos podían provocar en el PSOE, como eran don Nicolás Redondo padre, por considerarle a alguien que había actuado con deslealtad a don Felipe González, y don Enrique Mújica, al que aseguraban de ser un dirigente del PSOE cada vez más próximo al Partido Popular. Nicolás Redondo había sido un socio extraordinariamente activo de Jaime Mayor Oreja. El que yo diría que más cultivó al país fue Jaime Mayor, un político que merecía el apoyo de las fuerzas no nacionalistas para desbancar al nacionalismo. ¿Dónde quiere llevar el socialismo vasco Nicolás Redondo con la derecha española? ¿A dónde quiere llevar al socialismo vasco? Cada vez con menos apoyos dentro de su partido, don Nicolás Redondo Terreros dimitió como secretario general del Partido Socialista en Euskadi. El presidente del diario La Razón, don Luis María Ansón, publicó una serie de portadas en la que decía que el señor Redondo había sido víctima de una operación política planeada por don Felipe González y los directivos del Grupo Prisa. José María Calleja, ¿tú crees que Luis María Ansón está obsesionado con el grupo mediático que se refiere a Prisa en ese apoyo al Partido Socialista? Hombre, no sé si obsesionado, pero desde luego lo que obsesiona yo por poco lo cita de forma recurrente, con lo cual es evidente que no sé si al nivel de la obsesión, pero desde luego a nivel de la preocupación casi cotidiana es cierto que se le afecta. No sé si al nivel de la obsesión, pero desde luego a nivel de la preocupación casi cotidiana es cierto que se le afecta. Hombre, pero ¿hasta qué punto puede ser cierto esto? Bueno, yo me remito a que se coja, por ejemplo, el diario El País de hoy y se lea un artículo de Javier Pradera apoyando a Nicolás Redondo Terreros, a que se lea un artículo de Félix de Azúa en la última página apoyando a Nicolás Redondo Terreros, a que se vea las imágenes que tenemos algunos que estamos en el grupo Prisa, que en fin, no sé si hay que seguir dando explicaciones a estas alturas del curso, a que se opine sobre lo que ha escrito Fernando Sabater, sobre lo que ha escrito Pacho Sueta, sobre lo que ha escrito Antonio Lorza. En definitiva, yo creo que en el grupo Prisa, perdónenseme la pedantería, estamos algunos de los que llevamos algún que otro trienio luchando contra la dictadura del terrorismo, ¿no? Y en bastantes casos oponiéndonos al régimen nacionalista y sufriendo en nuestras propias carnes las consecuencias de esto. Yo pediría que se tuviera un mínimo de respeto, de consideración hacia esa gente que, digamos, perdónenme por volver a citarlo, nos la estamos jugando en esta lucha bastante desigual contra el terrorismo de ETA y contra el régimen nacionalista. El periódico El País, yo te diré que te leas despacio el diario La Razón hoy, donde hay una argumentación de los últimos meses desde que se produjo la victoria del Partido Nacionalista Vasco en las últimas elecciones, con citas que son absolutamente inequívocas de los rectores del propio grupo Prisa. Luis María Flanelli, yo prometo leerme La Razón con absoluto detalle, pero es que cuando me leo La Razón con absoluto detalle me encuentro artículos de Joaquín Navarro, que es un señor que colabora en un semanario terrorista dirigido por el señor Pepe Rey. ¿Verdad? Estás manipulando la verdad y yo no acepto que manipules la verdad. Es decir, es verdad que Joaquín Navarro escribe en La Razón, pero escribe en una sección abierta para que escriban los que discrepan de La Razón. Y se celebró un nuevo congreso para elegir a un nuevo líder. En ese congreso, digamos que por un lado se enfrentó don Carlos Totorica, que sería el candidato que defendía que el Partido Socialista debía seguir alineado con el PP vasco, dado que eran los dos partidos que sufrían el terrorismo frente al nacionalismo. Luego estaría la señora doña Gemma Zabaleta, que sería la que defendía un Partido Socialista que imitara la estrategia de Ezker Batua, es decir, antes con los nacionalistas de derecha que con la derecha españolista. Pero no ganó ninguno de estos dos, sino que ganó
el tercer candidato, que era el que venía avalado por la dirección nacional del señor Zapatero, que era el señor Patxi López. Alguien que ha demostrado que sabe adaptarse a lo que sea más adecuado para el partido en cada momento. Si en un momento toca pactar con el Partido Popular Vasco, pactar, y si en otro momento toca pactar con el PNV, pactar. El Congreso del Partido Socialista de Euskadi lo eligió a Patxi López para sustituirlo, o sea, no hubo operaciones. Por cierto, el señor Nicolás Redondo fue acogido con gran amor y tal por Esperanza Aguirre. A partir de ese momento, don Nicolás Redondo Terreros pasó a ser un dirigente muy crítico con la línea de su partido, hasta el punto de que ya en el año 2021 le abren un expediente. En ese momento no se atrevieron a expulsarle. Dicen algunos que quizá porque en ese momento aún don Nicolás Redondo padre seguía vivo. Pero en el año 2023, cuando el PSOE de don Pedro Sánchez inicia el tema de la amnistía, es cuando don Nicolás Redondo Terreros escribe aquello de: si la amnistía se aprueba, me doy de baja del PSOE. Si se aprueba una ley de amnistía, mi compromiso con el Partido Socialista habría terminado. Y la dirección del PSOE debió considerar: antes de que tú te des de baja, te echamos nosotros. Y le expulsaron mediante una expulsión express. Socialista ha expulsado, nos enteramos ayer por la tarde, al histórico dirigente socialista Nicolás Redondo y lo acusa de menospreciar las siglas. Lo anecdótico es que ahora en 2023 la postura de don Nicolás Redondo Terreros está bastante cerca de la de aquellos que le criticaron en 2021, don Felipe González y don Juan Luis Cebrián. La ambición desordenada de un líder que nos ha llevado a dos situaciones que a mí me parecen lamentables. Ha terminado definitivamente con el PSOE de Suresnes. Este es otro PSOE. El PSOE de Suresnes es el PSOE de su padre. Sí.